¿Qué tal? Soy Conce Guillón y estamos de nuevo aquí en la FIL, en la Feria Internacional del Libro. Estamos muy contentos. Estoy descubriendo y conociendo gente espectacular y de forma muy particular acabo de conocer a alguien que llegó a UAS Editorial de una forma muy interesante, de forma independiente. La mayoría de los amigos que estamos acá somos del Mastermind, pero conocí a un speaker que es muy especial, César Suárez. Qué gusto estarte aquí contigo, amigo, con tu libro Realidad 0.0. Y ahorita nos va a explicar un poquito más de eso. Nos acabamos de conocer. Y algo que me encanta de este ecosistema de autores de UAS es conocer a los autores, interactuar, hacer esta amistad. Lo voy a leer un poquito de su trayectoria porque recién lo voy conociendo, lo voy leyendo y me ha impactado lo que hace. César Suárez Uribe es colombiano de Bogotá. Es autor y facilitador, trainer experto en Lego Serious Play, método creado por Lego para las organizaciones. En 30 años como speakers ha impactado cerca de 1000 talleres, va impartido cerca de 1000 talleres, conferencias en 14 países, impactando a más de 130,000 personas. Es TED Speaker en Helsinki y también en Finlandia el 2024. Ha sido empleado en posiciones directivas por 11 años, triatleta, maratonista, emprendedor, fundador de su empresa desde el 2010. Y de juego y estrategia y creador de nuevos conceptos como stand-up management, edutainment y riqueza 4D. Apasionado del estudio de desarrollo humano y ha creado su libro Realidad 0.1. Y me encanta esto de estos conceptos. Yo registré la marca Viral Telling, que soy experto en viralización, en creación de contenido viral. Y aquí estoy como experto en ciberseguridad. Entonces creo que vamos a tener unas ideas muy interesantes aquí compartiendo con mi amigo. Primero que nada, amigo, ¿a qué te refieres con Realidad 0.0? Bien. Cuéntame. Realidad 0.0 surge un poco para hacerle caer en cuenta a las personas que normalmente nos han enseñado, sobre todo en la parte tecnológica y ahora en las aplicaciones, que hay que poner la versión 1.0, luego la versión 2.0, luego la 3.0 y cada una tiene parches nuevos, restricciones nuevas, también temas de seguridad indudablemente, pero con tantos parches, tantas aplicaciones nuevas, tantas versiones nuevas, yo eso lo traduzco, lo llevo al mundo personal, al mundo del desarrollo humano, y es, en vez de estar pensando en tener tantas nuevas versiones, estar buscando tu mejor versión, como dicen muchos de mis colegas, ¿sí? Que se vuelve una carrera frenética, una carrera que nunca va a terminar, porque siempre que te estás acercando te alejan la meta. La propuesta de Realidad 0.0 es, en vez de tener todas esas nuevas versiones, más bien desinstala todas las que te sobran. Vuelve a tu 0.0, vuelve a tu esencia, vuelve a tu ser. Y desde allí puedes transformar tu realidad. Entonces desmonta todo un montón de cosas que hemos creado, porque lo digo en el libro, desde muy niños creamos personajes. Nuestros padres, por amor o por temor, nos hacen crear un personaje. El colegio, la religión, los trabajos, la profesión, todo nos va haciendo crear personajes, pero muchas veces esos personajes nos están alejando de nuestro ser, de nuestra verdadera esencia. Y entonces la invitación es a que te cuestiones un poco, ¿será que estás viviendo lo que realmente tú deseas desde lo más profundo de ti mismo o estás viviendo una vida prestada porque es la del personaje que te hicieron creer que eras? Y es allí donde arranca el libro como yo lo menciono, como en la película de Matrix, en donde la gente vive en un mundo que no es la realidad, porque hay personas que viven en un personaje que ni siquiera son conscientes de que están viviendo la vida del personaje. ¿Sí? Y entonces este libro intenta ser un poquito disruptivo de desconectarte y que encuentres tu verdadera realidad. No para destruir todos los personajes que hemos construido, porque muchos, o me han dicho algunas veces, pero ¿cómo vamos a destruir la historia y lo que yo he hecho hasta ahora? Hay personajes que me han traído exitosamente hasta donde estoy. Entonces toma lo positivo de los personajes que has construido, revisa qué de ello está cerca a tu esencia y junto con tu verdadero origen, transforma esa realidad. Suena súper interesante y me encantó la metáfora porque yo he pasado por muchos procesos de desarrollo personal, autoconocimiento, psicología, terapia, etcétera. Yo era tímido, introvertido, antisocial, literal. Ahora estamos aquí con las cámaras y me siento muy cómodo. Antes tenía pánico escénico, ahora si doy conferencias, si son 1000 personas o 10,000 personas me da lo mismo, yo me divierto. Pero antes sudaba chorro, se me cerraba la garganta,
era un trauma subirme a un escenario, pasé por mucho bullying en la escuela y entiendo irnos quitando cosas. Y a mí me pasó algo y te quiero preguntar en ese sentido, ¿qué se recomienda? Yo con mi psicóloga llegué a una conclusión y le dije, ya reconocí la máscara, me quito la máscara, pero ¿cómo se vive siendo uno mismo si todo el tiempo había sido una máscara? ¿Tú qué le recomiendas a alguien que se da cuenta de eso y dice, llego al 0.0, llego a mi esencia? ¿Y ahora cómo se vive desde la esencia? Excelente. Bien, el libro solamente en su primera parte te hace generar esa conciencia y que vuelvas a tu origen. Es solo la primera parte. Después viene, porque claro, y ya me sueltas aquí cuando ya descubrí mi esencia y ahora qué voy a hacer. No, ahí quedaría el libro muy incompleto. Entonces, bien, importante. Algunos me preguntan, ¿a qué te refieres con volver a tu esencia o volver a tu origen? ¿Cierto? Y ahí es en donde podemos empezar a tener algunos elementos a tener en cuenta para la pregunta que me estás haciendo. Volver a tu esencia o volver a tu origen en realidad 0.0 se refiere a 5 cosas. La primera, a que hagas conciencia clara de cuáles son tus talentos reales, no los del personaje, los tuyos de verdad. No. Y la pregunta clara es, ¿qué es aquello que tú haces, que lo haces superior al promedio, que se te facilita hacerlo, pero que además cuando lo estás desarrollando te sientes feliz? Y muchos con tal de encajar en un trabajo, en tener que vivir y subsistir, pues renuncian a sus verdaderos talentos. Entonces es el primero, ¿cuáles son tus verdaderos talentos? Segundo, ¿cuáles son tus emociones reales? ¿Quién eres tú cuando no tienes que fingir? ¿Qué emociones te sobrecogen en la vida real tuya, no cuando tienes que fingir? 3, ¿cuáles son tus valores y tus principios no negociables? Los que practicas y ejecutas así nadie te esté viendo. 4, ¿cuál es tu energía esencial? Y tu energía esencial es, hay personas que son introvertidas, otras extrovertidas, otras tienen una energía que arrasa totalmente, pero son así de naturaleza. Identifícala porque cada una tiene una fortaleza, pero te acercas a ser fiel con ello. Y 5, ¿cuáles son tus sueños más profundos, tus deseos más profundos por alcanzar? Vuelvo y digo, no desde el personaje. Muchas veces el personaje nos hace creer que tenemos que alcanzar un sueño. Pongo el ejemplo conmigo. Mi sueño era ser un gran presidente de una empresa, presidente de una gran compañía, un CEO, y alcancé a llegar a ser vicepresidente. Sí, iba por muy buen camino. Pero descubrí, y eso lo entiendo hoy, no en ese momento. Así como en el discurso de Steve Jobs, uniendo puntos, lo entendí hasta hace poco. Y es que yo en el 2008, por un tema de salud, tuve que dejar mi trabajo, tuve que cambiar totalmente. Y en ese momento lo que hice fue dejar ese personaje y empezar a descubrir mi verdadera esencia. Y mi verdadera esencia era estar parado en un escenario inspirando personas. Entonces, vuelvo y digo, ese 5 es tus verdaderos sueños, lo que realmente anhelas desde lo más profundo de tu ser, no lo que tu personaje te ha impuesto, ni lo que muchos de mis colegas invitan a que las personas hagan, que es una carrera frenética, vuelvo e insisto, por lograr un montón de cosas y a veces solamente se vuelven métricas por alcanzar, pero no están unidas realmente a lo que tú eres. Entonces, eso es el volver a la esencia, son esos 5 elementos. Cuando tú identificas esos 5 elementos, empiezas a tener la claridad de por dónde puedo continuar después de que me quite el personaje. Es claro que obviamente yo tengo personajes que uso de alguna manera porque pues no es lo mismo que tú estés con tu pareja a que tú estés en una entrevista. Claro, hay pequeños detalles que se forman a manera de personaje. Lo importante es que lo principal, lo fundamental, tu esencia no desaparezca. Esa esté allí, que tú seas el mismo en lo principal, tanto aquí como allá. Con algunos detalles porque es lo normal. Luego, después en el libro yo hablo de, primero, nacimos reales y nos volvimos personaje. Luego, identificar qué nos instala los personajes. Tercero, qué es ahora sí realidad 0.0. Pero después viene un camino en donde te digo cómo poder empezar a vivir sin personaje. Y entonces tiene que ver, por ejemplo, con el círculo virtuoso para el alto desempeño, en donde hay 7 elementos claves que van desde el origen para poder mantenerte fiel a esa esencia. Hay un elemento que es fundamental en mi libro que se llama neurocoherencia esencial. Y la neurocoherencia esencial es el alineamiento claro entre la mente, la emoción y el cuerpo, porque nos han enseñado solo a escuchar la mente racional.
Y yo hablo de la loca de la casa en mi libro, Ajá. ¿sí? No tiene nada que ver con las mujeres, que algunas inmediatamente... No, es porque es la voz de la mente racional. Esa vocecita que todos tenemos que nos está hablando, pero que la mayoría de las veces lo que hace es o sabotearnos o con buenas intenciones tenernos en una cuadrícula segura, pero que no nos deja avanzar. Sí. Entonces, cuando apagamos la loca de la casa por momentos, hacemos crecer nuestra emocionalidad, pero sobre todo nuestra intuición y nuestra corporalidad, empieza a darse un balance y un equilibrio, que es cuando yo hablo que estamos en neurocoherencia esencial, fluyendo en pos de lograr lo que realmente deseamos. Y es que hablo mucho, tengo que parar. Está bien, eso me lleva... Yo considero que me he reinventado de ese niño tímido, introvertido del bullying. Perdona, te interrumpo. No te reinventaste. No te reinventaste. Te enseñaron a ser tímido, introvertido. Ajá. Y eso que te generó, el que sudabas, el que... Ajá. Eso te lo enseñaron, te lo infringieron, te lo aplicaron. Exacto. Tú tuviste unos estímulos externos que te condujeron allá. Exacto. Pero tu profunda esencia no era eso. Ajá. Y eso es lo importante, que te quites capas, porque hay capas como esas. La capa de que yo soy introvertido, la capa de que yo soy alguien que no es capaz de hablar en público, sino está sudando y tartamudeando. No. Todas esas capas te las empezaste a quitar cuando empezaste a acercarte a tu verdadero ser. Y ese es el punto. Algo que yo veo es el peligro de cuando no tenemos este tipo de herramientas, no solo nos cambiamos de disfraz, creyendo que me estoy reinventando. Tal cual. En mi huir de ese escenario, que digo, no es mi esencia, pero me lo infiltraron, Sí, voy a otro escenario sí, que me polarizo Sí. y en lugar de ser el bulleado hago el bullying, ¿no? de acuerdo. ¿Sí? Entonces, pero me pongo otro disfraz, De que acuerdo. tampoco es mi esencia, No. tampoco soy feliz, Sí. y no me pongo otro disfraz. Y yo te entiendo, yo siento que en este punto, por eso me fascinó lo de tu libro y lo voy a leer y lo voy a aplicar. Me siento en esa parte de conectado con mi esencia y haciendo cosas que, tan sencillo como la clásica pregunta que a mí me dicen, oye, Conce, tú eres ingeniero de sistemas electrónicos, ¿por qué te certificaste en programación neurolingüística? ¿Qué andas haciendo contenido viral en redes sociales? ¿Qué andas haciendo videos de 15 millones de vistas? Pero si tú eres ingeniero, ¿por qué no eres ingeniero y te dedicas a ser ingeniero? Yo ahora concluyo y digo, estudié ingeniería, pero no me define y eso no me va a acotar mi mundo de Totalmente. posibilidades. Por eso Totalmente. vibro mucho con tu temática. Es que pero mira, ¿cómo no nos cambiamos de es que- disfraz? No, obvio que es. Fíjate que lo más, como el siguiente paso después de que tú haces conciencia de que Ajá. tienes personajes. Y normalmente uno usa varios personajes, pero hay uno que es el protagónico, digámoslo así, ¿sí? Y cuando uno hace conciencia de eso y empieza a desmontar esa versión o a desinstalar esa versión o a quitar esa máscara, lo natural es que los protectores de ese personaje, porque también lo mencioné en el libro, hay protectores del personaje que te van a empezar a hacer que evites el cambio, Ok. ¿sí? Y hay un solo ejemplo de protectores del personaje, la gente que te rodea, la gente que te conoce en la versión anterior, va a ser la primera que va a decir, pero tú no eras así. Esos que te están diciendo, pero ¿y tú qué haces montando videos virales si tú eres ingeniero? Ellos son los primeros protectores que están diciendo, este no es el que yo conozco. Claro, ellos van a empezar a cuidar también su zona de confort. Yo ya conocía a Conce y me llevaba bien con este Conce, ahora me están cambiando a Conce. No, no me lo están cambiando, está acercándose a su verdadera esencia, ¿cierto? Entonces, claro, tenemos todos esos personajes, pero cuando yo lo quito, primero tengo que luchar contra los protectores, ya te di un solo ejemplo. Y después el siguiente paso habitual, natural, es construir otro personaje. Y es en donde tú tienes que perseverar, porque ya vas a tener la conciencia de preguntarte, ¿esto que estoy haciendo es mío o es de un personaje? Y yo todo el tiempo, por ejemplo, me estoy preguntando eso, porque ya tengo esa claridad. Entonces digo, esto que hice, esta sonrisa que estoy dándole a esta persona, ¿es mía, de mi esencia real o de un personaje que quiere agradar? Y todo el tiempo estoy validando cosas para garantizar que si creo el personaje, lo pueda destruir rápidamente o que no se imponga en mi esencia, ¿sí? Entonces, es súper clave eso. Y hay una cosa aquí súper importante que me haces pensar cuando dices de, nuevamente, esa versión tuya del buleado, del que le hacían un montón de cosas y que eras introvertido. Yo hablo de la metáfora de la oruga, la crisálida o la pupa y la mariposa, que se usa mucho en desarrollo humano y que yo también la usé, pero que ya no estoy de acuerdo con ella. Oh. Y es lo siguiente.
Nos han enseñado con esa metáfora que tenemos que transformarnos, ¿cierto? Pero es muy peligrosa la metáfora si la vamos a analizar con mayor profundidad. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la oruga y la mariposa son dos seres totalmente diferentes. Exacto. No son el mismo ser. Exacto. Su naturaleza es diferente. Y la oruga, para poder volverse mariposa, prácticamente tiene que destruirse. Sí. Y nosotros no tenemos que destruir lo que somos para poder tener nuestra versión real. Wow. Bueno. Por lo tanto, en vez de estar buscando ser mariposas, lo que debemos es dejar el disfraz de orugas que nuestras capas han tapado, porque ya somos seres alados que podemos volar. Solo que nos hemos puesto tantas capas, bien sea nosotros mismos para protegernos, o bien sea el entorno, o todo aquello que ya he mencionado, que nos tapó las alas. No, tú lo que hiciste fue quitarte esas capas, mostrar tus alas y empezar a volar y a fluir con lo que realmente eres. Me gusta, me encanta esa metáfora, me encanta esa parte de la esencia, porque cuando operamos desde la esencia, la verdad, no hay ego. Yo era una persona con mucho ego. Yo cuando me gradué del TEC de Monterrey, yo no caminaba, yo levitaba. Yo decía, seres inferiores, yo soy un dios ingeniero y sé lo que pocos saben y esas cosas, ¿no? Ajá. Y aparte soy hacker de los buenos de ciberseguridad. Okay. Entonces, cuando sabes lo que pasa detrás, el ego se infla mucho. La universidad me inflaba también mucho el ego. Claro. El ecosistema donde estaba me inflaba mucho el ego. Claro. Y ahora celebro el éxito de los demás. Digo, wow, qué buen libro. Wow, qué obra. Wow, qué hombre tan exitoso. Honrado de estar aquí contigo y feliz de platicar esas ideas contigo. Yo lo disfruto. Yo ya este tema de querer quedar bien con otros y demás. Y sí es una libertad muy interesante. Soltaste el personaje. Soltar el personaje y vivir desde esta esencia y no desde el personaje, y la creatividad fluye de forma muy natural. Y eso, yo los comparto, no he leído el libro, he buscado por infinidad de cosas. ¿Qué les recomiendas para que no se pierdan? Porque en este camino de mi búsqueda personal, sin conocerte y conocer esto, yo fui a parar. ¿Conoces Catemaco en México? No. En pocas palabras, Catemaco es un pueblito, es un lugar donde se concentra la mayor cantidad de brujos en México. Ok. O sea, es como que la capital de la brujería. Ya. Ajá. Yo buscando respuestas fui a parar a Catemaco cuando estaba adolescente, de lo confundido que estaba. Ok. ¿Qué le recomiendas a quienes están confundidos, no están en ese nivel de conciencia? Porque yo estuve ahí, para que tengan más claridad y no acaben haciendo tonterías o emulando al otro, queriendo ser el gran gurú de speaker y compraste ser el personaje del otro compa que ni eres tú. Y hay muchas trampas que nos distraen. Sí. A ver, fíjate que una de las primeras versiones de los textos de mi libro, yo se los pasé a mis hijos para que lo leyeran. Mi hijo tiene 16 años, va a cumplir 17. Mi hija tiene ya 23 años. Y aunque alguien diría, este libro es para alguien más grande, más maduro, que ha tenido ya más cosas en su vida y que nos ha generado más versiones, más personajes, yo dije, quiero ver un joven, imagínate 16 años, ¿no? A ver qué me dice. Y me dijo mi hijo, que es el de 16, me dijo, papi, me parece muy chévere, pero no me siento conectado porque siento que le estás hablando a gente más grande. Y eso me quedó taladrando, tanto que empecé a ajustar textos. Y el libro, en la parte inicial, hay una parte que dice, este libro también es para ti, si tienes 20 y pocos o menos, porque es mejor prevenir que después sufrir todo lo que tienes que sufrir para desinstalar. Exacto. Entonces, este libro también está pensado para jóvenes que apenas están empezando a crear personajes y a vivir esa necesidad de encajar. Eso. Y ahí les doy algunos elementos en donde sé fiel a tu esencia desde ya y les doy señales de alerta, así como tú nos las das para que no nos dejemos hackear y para que no caigamos en problemas de seguridad. Yo les digo algo parecido en términos de si estás en un grupo, solo por dar un ejemplo, si estás en un grupo de amigos en donde no puedes ser genuino, donde no puedes decir lo que realmente piensas, sino que tienes que cambiar para poder encajar, estás en el lugar equivocado. Estás empezando a crear un personaje y vas por un camino incorrecto. Te estás alejando de tu esencia. Y así como eso, le doy otros elementos para que sea más fácil prevenir que después sufrir lo que hemos tenido que vivir personas como tú y como yo, que ha sido el camino de la vida al que a golpes muchas veces nos ha llevado a entender que por ahí no era. Entonces, yo en este momento lo que puedo decirles es, eviten
eviten vivir la vida de alguien más. Buenísimo. Eviten vivir la vida que incluso sus padres quieren. Nosotros los padres queremos lo mejor para ellos, pero a veces cometemos el error de querer que ellos vivan la vida que nosotros creemos que es la que ellos deben vivir. E incluso en el libro hablo de, para padres, para profesores o maestros, cómo dejar que los alumnos y sus hijos vivan su propia realidad 0.0, no la realidad que yo les quiero imponer. Y entonces vuelvo al mensaje central, vive tu vida, no la de los demás, de tus amigos y mucho menos la de las redes. No todos deben estar montados en un Lamborghini siendo millonarios, poniendo videos, diciendo que soy el mejor y el más, porque es que ahí lo empalmo con mi siguiente libro que ya está en curso, se llama Emerge, y es el concepto de riqueza en 4 dimensiones. El buen ser, el buen hacer, el buen tener y el buen dar para trascender. Cuando tú tienes todo eso completo, puedes hablar de ser rico integralmente. Y ahora nos hemos enfocado por redes y por un montón de cosas en tener, sin saber que primero tienes que ser. Y después de ser, hacer. Y hacer lo que genuinamente tú quieres para tu vida. Para después el tener que llegue como fluido. Sí. Pero lo más relevante es el dar. Porque el dar es el que vuelve y le da el círculo, le da el giro a eso para que todo fluya. Y personas como tú, como yo, ya hemos entendido, y lo acabas de decir, yo celebro que a alguien le vaya bien, yo celebro que el otro tenga éxito. Yo ya también lo puedo hacer, porque entiendo que es acerca del otro, no es acerca de mí. Sí. Entonces, el dar es de lo más importante para que ese círculo avance. Eso me encanta. Tú que tienes experiencia con las empresas, que das conferencias, ¿cómo has visto en las empresas, primero, ¿cuál es el mayor problema de que todos andemos con el disfraz, interactuando en la empresa? Y luego me cuentas qué sucede cuando se quitan el disfraz, interactuamos en la empresa desde la esencia, ¿no? Sí. Bien. Una de las formas en las que yo logro ayudar a las empresas a que desmonten esos disfraces, esos personajes o esas versiones, es cuando jugamos con Lego Serious Play. Lo alcanzaste a mencionar al inicio. Yo soy experto en la metodología Lego Serious Play, que es una metodología creada por Lego para las empresas, para los equipos, y es jugar seriamente con piezas de Lego. Y es un método súper estructurado. Yo formo facilitadores del método, son 4 días intensivos, no es un juego cualquiera, pero el punto es que allí lo que se fomenta cuando tú juegas es que esa mente racional, esa loca de la casa, se apaga, ¿sí? Porque el juego a eso es a lo que invita, a que entre el niño. El niño es mucho más emoción e intuición que razón. Entonces, en ese momento, sin que ellos se den cuenta, empiezan a caer las máscaras, porque empiezas a ser genuino. Y en ese ser genuino, si estamos siendo genuinos alrededor de la estrategia, alrededor de resolver un problema específico, las cosas fluyen mágicamente. ¿Por qué? Porque se van los egos. Todos estamos jugando como niños y el ego quedó a un lado, el cargo quedó a un lado. Y cuando somos lo mismo, seres humanos jugando alrededor de unas piezas, es cuando las cosas se resuelven. Cuando puedo hablar de manera sincera, espontánea y natural para que las cosas pasen. Por eso es que es tan poderoso el método del Lego Serious Play y es lo que más me ha dado elementos para hablar de lo que hablo con Realidad 0.0. ¡Qué buenísimo! ¿Okay? Entonces, fíjate que volvemos a la neurocoherencia esencial y es apaga la racionalidad, que es lo que vivimos en las empresas, en las corporaciones lo que más se vive es la racionalidad. Sí. Y como apagamos la emocionalidad y la intuición y la corporalidad, pues es donde se da el desbalance. Con Lego Serious Play logramos eso. Y el otro libro que viene es Realidad 0.0, pero la versión corporativa. Se llama Desinstala el personaje corporativo. Porque justamente este está enfocado al ser humano, a las personas, pero las organizaciones están conformadas por seres humanos que están con su personaje, con su disfraz, con su carátula, y con base en ello se arma. Cada empresa tiene, así como hablan de una cultura, yo digo, cada empresa tiene su propio personaje corporativo. Y cuando se alejan de su esencia es cuando las empresas empiezan a alejarse de sus resultados. Entonces rescatemos la esencia organizacional, así como en este hablo de rescatar la esencia personal. Oye, eso está genial. Sí. Amigo, para ir cerrando, una idea. Imagínate que esto que vas a decir lo van a compartir cientos de miles de personas, lo van a ver millones de personas que están como yo estuve en ese personaje. Y tal vez con lo que tú les vas a decir
van a sentir como que se empieza a desprender esa máscara y se empiezan a sentir a gusto de quitarse la máscara, de quitarse los tengo que o debes de ser de tal manera, porque yo lo digo, porque la cultura, porque la educación, porque el sistema educativo, el sistema corporativo, se sientan con ese alivio, no lo sé. ¿Tú qué les dirías a estas personas que nos están escuchando y para que se puedan liberar de esta máscara y se den la oportunidad de vivir desde su esencia? Yo doy una fórmula en el libro que se llama es DS más DF igual a TR, que es descubre para desafiar y así transformar. La primera invitación es a descubrir y hacer conciencia que probablemente no estoy viviendo mi propia vida, sino la de un personaje. Descubro. Luego, desafiar. El descubrir sin desafiar, pues no tiene sentido. Porque antes la ignorancia era una excusa para decir, bueno, pues yo ni sabía y fíjate. Pero si ahora sabes y no actúas en consecuencia, pues estás peor. Entonces viene el desafiar, que en el libro también están elementos claves, porque además está lleno de ejercicios, ¿sí? De cosas prácticas para aplicar. Desafía. Y cuando eres capaz de desafiar y eres capaz de actuar a pesar del miedo, porque obviamente el miedo, la loca de la casa, lo primero que va a encender es las alarmas del miedo. No puedes cambiar, no puedes dejar atrás lo que te ha traído hasta aquí, ¿sí? Pero está el desafiar. En ese momento vas a poder empezar a transformar tu realidad. Y una pregunta muy poderosa es, ¿y si dejaras de ser lo que te enseñaron a parecer, qué sería de ti? Wow. ¿A dónde podrías ir? Y si no tienes la respuesta, pero te llama la atención buscarla, vas por buen camino y puedes empezar a leer Realidad 0.0. Gran frase para terminar, amigo. Un placer. Qué gusto conocerte. Mil gracias. Mil gracias. Gracias por tu espacio, gracias por darme la posibilidad de Gracias por de tu hablar. sabiduría, amigo. No, un placer. Gracias a ti. Muchas gracias. Van a encontrar su libro, amigos, en internet, en Amazon. Van a encontrar su libro también aquí en Guasa Editorial. Guasa Editorial. En la FIL, aquí en Guadalajara. Y también, si tienen suerte y lo encuentran, aprovechenlo para que se lo firme, se lo dediquen y también tengan su foto, porque si no ya se regresa también a Colombia. Y aprovechen que tenemos aquí al autor. Es una gran experiencia convivir con los autores, hacerles esas preguntas de sus libros, llegar a profundidad de dónde viene, de dónde nacen esas ideas. Así que yo me las sigo pasando aquí genial en la FIL. Les quedé compartiendo más entrevistas con más autores. Nos vemos en la próxima.